Buenos días, mi nombre es Marijose Galicia Aguirre, mi matrícula es CTM 001185 y estoy estudiando la licenciatura en Derecho. El día de hoy voy a responder una serie de cuestionamientos acerca de la materia de justicia constitucional. El primero de ellos menciona al menos 3 derechos humanos consagrados en la Constitución Política y relaciona dichos derechos con lo establecido en tratados internacionales donde México sea parte. Aquí también voy a resolver el siguiente cuestionamiento, que es ¿dónde se encuentran estipulados estos derechos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos? El primer derecho que elegí es el derecho a la igualdad. Se encuentra establecido en el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana y garantiza que todas las personas son iguales ante la ley, que no pueden sufrir la discriminación por ningún motivo, raza, religión, origen étnico, etc. El segundo derecho es el derecho a la libertad de expresión. Está estipulado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos y garantiza que toda persona tiene derecho a recibir, buscar y difundir información sin censura previa. El siguiente, derecho a la justicia y al debido proceso. Este está establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y asegura el derecho de todas las personas a tener un juicio justo en un plazo que previamente se establece, pero que sea razonable. Todos estos tratados están establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ya que México es parte de este pacto. Y por ende tienen que llevarse a cabo de manera imparcial para todos los ciudadanos. La siguiente es, menciona 5 principios generales del derecho relacionados con los derechos humanos. En este caso serían la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien común. ¿Por qué? La libertad, el principio de libertad promueve precisamente la libertad de las personas para vivir sin restricciones, siempre y cuando obviamente no interfieran o con los derechos de las demás personas o realicen actos en contra de la ley. El siguiente es el de igualdad. Este principio establece que todas las personas son iguales ante la ley. Esto quiere decir que no debe existir discriminación por ningún tipo de género, raza, religión, origen étnico, etc. El siguiente, la dignidad. Este principio reconoce que todas las personas tienen inherentemente un valor, una dignidad, por el simple hecho de ser seres humanos. La justicia. Este principio se refiere a garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, asegurando principalmente que todos sus derechos humanos sean protegidos. Y por último, el bien común. Se basa en promover el bienestar de la sociedad, busca el equilibrio entre derechos individuales y los intereses colectivos. El siguiente cuestionamiento. Explica la trascendencia de la reforma constitucional en los derechos humanos realizada en el 2011. Tuvo una trascendencia significativa en el sistema jurídico y en la protección de los derechos fundamentales de las personas, obviamente, que vivimos en México. Se llevó a cabo esta reforma para fortalecer principalmente el marco legal y garantizar una mayor protección de los derechos humanos, tomando en cuenta las obligaciones internacionales a las que México se compromete en los pactos que ha firmado. Las principales reformas son que México se incorporó a los tratados internacionales de derechos humanos, se reconocieron los derechos humanos de tercera generación, se otorgó al Poder Judicial mayores facultades para proteger los derechos humanos, amparo directo en materia de derechos humanos. Se creó la figura del amparo directo por casos de violaciones graves a derechos humanos, atención a víctimas,
La reforma estableció la obligación del Estado a brindar la atención integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Y eso es lo principal que trascendió en esa reforma y que en la actualidad pues ha ayudado muchísimo a los mexicanos a que no se violenten sus derechos humanos. Cabe resaltar que derivado de la situación de inseguridad del país y que aunado a esto aún existe mucha corrupción, pues aún se ven vulnerados, pero con la debida información que se proporciona a las personas o que investigan o que se pasa de voz en voz, las personas cada día exigen más el respeto a sus derechos. Eso es, el conocimiento es la mejor arma que podemos tener para combatir la corrupción y poder exigir y defender nuestros derechos humanos. Por mi parte es todo, muchas gracias.